Tuvimos un niño con discapacidad auditiva, tuvimos un niño con discapacidad auditiva y motriz también, tuvimos un niño que es esquizofrénico, tiene distracción dispersa también y tiene nivel cognitivo 2 y 3 en bajo. Y tuvimos un niño que, aparte de que tiene su discapacidad auditiva, está perdiendo su ojo izquierdo. Bueno, para la organización fue tratar de ayudarlos, de buscar un canal donde ellos pudieran ser ellos mismos. Intel lo permite porque tiene los tiempos muy precisos, a pesar de que con ellos hay que usar sus tiempos, no los tiempos nuestros. Se convirtió en una herramienta de comunicación. Ellos podían, inclusive fuera del programa, nos dejaban razones, nos dejaban el muñequito, fue un canal de comunicación. Pudimos ver más allá de lo que ellos eran. Eso nos permitió, cada uno se mostró como era, con su alegría, con sus tristezas también, con temores. Ellos le tenían mucho temor a poder expresar sus emociones, por ejemplo. O les daba miedo porque el resto del planeta se les burla o simplemente los aísla porque piensan que son personas no solo con una discapacidad, sino diferentes, raras, y que de pronto piensan diferente, sienten distinto, que pueden implementar, y fue una muestra para los demás niños de que no, de que ellos son iguales a ellos, inclusive tienen habilidades con mucho mayor desarrollo que los demás niños. Pudieron incluirse dentro del grupo, ¿sí? Encontramos formas de que para ellos, por ejemplo, en el momento de amigo crítico, ellos también pudieran expresar el cómo se sentían frente al grupo y frente a los formadores también. Y si no alcanzaban a hacer su actividad, hasta dónde llegaban y cómo lo calificaban o cómo podían los demás también hacerles aportes para que ellos pudieran crecer. Fue una experiencia también en algunas ocasiones frustrante porque tú no encuentras al principio la forma de llegarles y te sientes como amarrado, como imposibilitado, como ¿qué es lo que estoy haciendo? Y es triste ver la realidad en los colegios, saber cómo estos niños sí tienen una limitación, pero no una discapacidad. Ellos tienen habilitadas todas sus destrezas y habilidades y son niños que sienten, piensan y pueden aportarte en cualquier tipo de grupo. Fue una experiencia muy bonita. Yo pienso que las personas que trabajaron con nosotros fueron 3 de los mejores proyectos. Y fueron las misiones más concretas, fueron las visiones más concretas, fueron los colores, los eslogans que ellos utilizaron, pero lo que más nos gustó fue el momento de la socialización. Como por ejemplo el niño que tenía la discapacidad auditiva usó no solamente su diapositiva para expresar todo su proyecto, sino también él nos llenó de carteles el salón, él nos llenó de dibujos, él nos llenó, para que no solamente los facilitadores entendiéramos el mensaje, sino que los niños que estaban con ellos también pudieran. Esto fue lo que él hizo y mire tan bonito, con flechas, colores, fue un momento muy especial. Y se incluyeron también a sus padres, el papá y esa mamá aprendieron a ver a su hijo con otros ojos, ¿sí? Vieron que él era capaz de hacer lo que fuera, él es capaz de hacer lo que quiera, lo que él sueña hacer lo va a hacer, sino que hay que tener la paciencia, la herramienta indicada para ayudarlo. Sí nos gustaría mucho que Intel llegara a buscar esas herramientas, que ayudara al facilitador a sí tener unas actividades, unos mecanismos para ayudarlo, pero también que nos llevara a motivarnos a nosotros a no solamente buscar lo que está ahí, sino mucho más allá, y poderles dar esa esencia, no solo nuestra esencia, sino dejar que Él nos transmita también, y de que Él pueda ser actor de su propio cambio, actor de su propia experiencia. Multiplicaron la experiencia de una manera que no la olvidaré, y nos enseñaron a los facilitadores a ser tenaces en cada cosa. No es solamente lo que tienes ahí, sino que hay que ir más allá de la nariz, siempre. Respetarlos, ayudarlos. Es una experiencia que queremos repetir, pero ojalá con herramientas diferentes. Yo digo que tendría 2 momentos. El material que se hace para facilitadores, que por ejemplo lo que es el CD, las herramientas de ayuda, tenga muchísimos más links de información,
También que se puedan habilitar juegos o partes interactivas dentro del CD, que no solamente sea la lectura, abre la pestaña y lee, porque hay grupos de niños pequeños que todavía no tienen esa habilidad para comprender. Y es muy plano, es muy cuadriculada la sesión. Le cambiaría eso más, muchísimo mayor colorido, muchísimo recurso hacia niños más pequeños, porque está planeado como para niños grandes o para adultos, pero para niños entre 9 o sea, de 7 a 9 o 10 años está supremamente plano. Cuando ellos llegan al programa son niños ensimismados, aislados, temerosos, tienen miedo de acercarse a los demás, son inafectivos, ellos no reciben ningún tipo de afecto, son agresivos en algunos casos por su incapacidad de comunicarse, ¿cierto? Cuando llegan al programa llegan con un diagnóstico ya de la orientadora donde dice es un niño agresivo, irreversible, no sigue procesos cognitivos, tiene un problema de concentración, bueno, ya les tienen un seguimiento. Para nosotros fue muy sorprendente ver que el computador se convierte como en su amigo y el niño ya deja de ser ensimismado para pasar a reflejar lo que él quiere comunicar, lo refleja a través de sus dibujos, de sus evidencias, de poder mostrarle a los otros que él también es importante, que lo que él hace es importante. 4 niños que recibí completamente distintos, 4 niños que salieron felices siendo otras personas y que sus padres pudieron evidenciar el cambio. Ahora son niños seguros, que reciben una instrucción, la hacen y hacen muchísimo más de lo que esperas. Son niños tenaces y muy buenos niños. Es un proceso muy gratificante, no solamente nos regresa a los docentes al sentido real de lo que es ser un formador. Nosotros nos especializamos en ser docentes, pero olvidamos el sentido real de ser formadores. Se ha perdido eso, el tomar al alumno como una persona que tiene sentimientos, que tiene derecho a crear y no solamente a lo que yo exija dentro del aula que él deba hacer. Se ha perdido el sentido de comprender qué debo hacer para mi futuro y qué debo hacer por sí mismo, en que yo debo crear mi propio aprendizaje, no lo que otros quieran implicarme, los que otros me exijan, no, sino que yo también debo tener un criterio, una opinión, debo formarme para la vida, no para sobrevivir, sino para vivir. Ese sería mi aporte. What a good day to meet you. When I saw you arrive, I thought that was a good day for me.